La historia de Ruth continúa y en el capítulo 2 podemos ver con mayor detalle y de una forma más clara la forma en que el Señor ejerce su soberanía, su providencia. Cuando hablamos de la providencia del Señor, nos referimos al cuidado que Él ejerce sobre su creación. Esa es la providencia de Dios. Él provee para el cuidado de su creación. Conociendo nosotros al Señor, entonces pensamos también en términos no solo de su creación de una forma general, sino su providencia, su cuidado sobre aquellos de nosotros que somos su pueblo. Y aquí en este capítulo 2, como dije en particular, vemos cómo el Señor en el desarrollo de su plan comienza a traer diversas circunstancias, personas, situaciones, como para hilar todo lo que Él está desarrollando y que lleva a la bendición que al fin vemos hacia la última parte del libro. Pero no solo entra aquí la providencia del Señor, no solo su soberanía, no solo Él haciendo lo que Él desea. Entra también la responsabilidad humana, la cual una vez más se ejemplifica en la persona de Ruth. En resumen, este capítulo podemos, valga la redundancia, resumirlo. La forma en que podemos resumir este capítulo es de esta forma. Providencialmente, Ruth, quien con responsabilidad busca el sustento diario, va a trabajar al campo de Booz, pariente de Elimelech. Esto y el reconocimiento de la lealtad de Ruth llevan a Booz a extenderle su favor, lo cual hace que Noemí reconozca la misericordia de Dios en brindarles la posibilidad de redención y la oportunidad de trabajo para obtener el sustento necesario. Sé que hay muchas cosas que hemos mencionado en ese párrafo, pero en términos de aplicación, y esto lo vamos a ir viendo poco a poco a medida que desarrollamos el capítulo. En términos de aplicación, podríamos decir que Dios providencialmente guía a quienes buscan cumplir con sus responsabilidades, llevándolos al lugar, a las personas y a situaciones que les favorezcan. Y eso nos hace reconocer su misericordiosa provisión. Voy a repetir eso para tal vez captar algunos aspectos, por lo menos. Dios providencialmente guía a quienes buscan cumplir con sus responsabilidades, llevándolos al lugar, a las personas y a situaciones que les favorezcan. Y eso nos hace reconocer su misericordiosa provisión. El versículo 1 del capítulo 2 nos da la pauta para lo que todo el capítulo nos va a presentar.
El versículo 1 dice así: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Tenemos aquí la introducción de un nuevo personaje. En el capítulo 1 ya vimos los personajes que se introdujeron y de ellos nos quedamos con 3. En realidad 2, porque una se fue y ahora nos hemos quedado con Noemí y Ruth, que han llegado a Belén. Pero aquí hay un personaje nuevo. Y con eso el Señor está preparando la escena para la parte que este personaje va a tener en el desarrollo de la historia. Se le introduce como un pariente, no directamente de Noemí, aunque dice, noten ustedes, un pariente, dice, Noemí tenía un pariente, pero luego explica que era pariente de su marido, hombre rico, y luego dice de la familia. Esa palabra familia no es la palabra que nosotros utilizamos hoy, hablando de nuestra familia inmediata y tal vez un poco extendida. La idea es de un clan que incluye varias familias, pero que descienden de cierto personaje en la tribu. Esta es la tribu de Judá, y dentro de la tribu de Judá hay muchas familias. Y en esas familias ellos vienen a formar un clan, particularmente los que viven en esa región de Belén. Luego, el versículo 2 nos dice que Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. ¿Qué es lo que sucede aquí? No sabemos exactamente cuánto tiempo ocurrió entre la llegada a Belén, cuando las personas reaccionaron al ver a Noemí, una mujer que había estado ausente por lo menos 10 años y que no estaban seguros si era ella inicialmente, porque no solo habían pasado los años, que a medida que van pasando todos lo sentimos, ¿no? Pero la mujer había sufrido tanto que me imagino que estaba demacrada, y ellas se preguntan: ¿es esta Noemí? Bueno, no sabemos cuánto tiempo pasó entre ese momento y lo que ahora tenemos en el versículo 2. Cuando Ruth indica su intención de ir a buscar lo que es más necesario en esos momentos. La necesidad inmediata para ellas es tener algo que comer para subsistir durante ese tiempo. Ella toma la iniciativa. Sabía que era necesario que ella lo hiciera, pues al fin y al cabo, como ya mencionamos en la hora previa, Noemí era una mujer evidentemente ya con muchos años. No se esperaría que ella fuese allá a los campos con el sol de esa región del Medio Oriente a trabajar y buscar primeramente quien le diera la oportunidad. Pero Ruth entonces toma la iniciativa. A la vez, noten cómo es que ella se expresa cuando le dice a Noemí que va a hacer esto. La expresión en el idioma hebreo indica así cierta resolución, pero a la vez
usa una partícula que nosotros podríamos traducir, por favor, déjame ir. Ella está en forma humilde sometiéndose a la dirección de esta mujer. No tenemos aquí a alguien que, por ser más joven, por reconocer que es ella la que va a poder proveer lo necesario para su sostenimiento, no está dándose aires de manda más, por decirlo así. Mira, vieja, tú quédate ahí mientras yo voy a buscar qué comer. Te ruego, permíteme, déjame. Sumisión y humildad que esta mujer Ruth va a demostrar a través de todo este capítulo y en efecto a través de todo el libro. Noten cómo dice, recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. ¿Hasta qué punto conocía Ruth las estipulaciones del Antiguo Testamento que encontramos tanto en Deuteronomio como en Levítico, donde se dice que los campos no deberían de ser cegados en su totalidad, sino que dejar algo para los pobres, para los extranjeros que vinieran a ser parte del pueblo de Israel? ¿Hasta qué parte conocía ella eso? O si esta era una costumbre que prevalecía en todos los diversos pueblos de esa área, no lo sabemos. Pero cuando ella dice, recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia, está hablando literalmente, ir en pos, ir detrás de la persona que estuviese cortando las espigas. Una persona que estuviese trabajando de esa manera, cortaba con el machete o el hoz o la hoz, cortaba, agarraba esas espigas, las ponía en la bolsa, pero obviamente algunas de ellas caerían. Entonces, las personas a quienes se les permitía, personas pobres, irían detrás recogiendo esas espigas y eso vendría a ser para ellas su alimento. Ella dice, permíteme hacer tal cosa. Y Noemí le responde, ve, hija mía. Versículo 3. Fue, pues, y llegó, literalmente, y espigó. Hay tres verbos, uno tras otro aquí. Fue, llegó y espigó. Esta mujer iba decidida a trabajar. Espigó en el campo en pos de los segadores. Y ahora, dice Reina Valera, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Ya se nos introdujo este personaje diciéndonos lo que aquí ahora se repite de la familia de Elimelech. Obviamente, Ruth había venido a ser parte de la familia de Elimelech. Y la palabra aconteció no es exactamente lo mejor. Lo que aquí tenemos, si traducimos el hebreo literalmente es, y sucedió su suceso. Literalmente. Y sucedió su suceso. En otras palabras, desde el primer momento, en este capítulo, se nos está indicando que esta mujer llegó al lugar el cual ya había sido designado por el Señor
para que ella llegara. ¡Ah, qué casualidad! Que llegó al lugar donde el pariente era el dueño. ¡Qué casualidad! No. Este es el Señor demostrando su soberanía, demostrando desde ahora ya su providencia para esta mujer. En realidad, no había otro lugar para ella ir. No sabemos, porque el texto no nos lo dice, si ella había ido a un lugar primero donde no le dieron permiso. Pero lo importante es lo que el texto sí nos dice, es que fue, llegó y espigó. Y ahora se nos dice que al hacerlo, lo hizo en el campo que era de Booz. Ese fue su suceso, apartado para ella, para que sucediera. Interesantemente, los que conocen y han estudiado las maneras, los métodos de hacer esta labor, nos dicen que lo que había era un campo grande. Y ese campo estaba dividido en porciones, lotes le llamaban. Y esos lotes tenían diferentes dueños. De manera que en ese campo habían varias secciones y una vez más, qué casualidad que ella llegó al que era de Elimelech. No, sucedió su suceso. El Señor ya tenía preparada tal situación. Y es así entonces como continúa diciéndonos que mientras ella estaba allí, versículo 3, perdón, versículo 4, he aquí que Booz vino de Belén. Aquí la forma, el verbo hebreo, está en una forma que en la gramática hebrea se le llama un participio, pero que equivale en la gramática castellana, equivale a un gerundio. He aquí vos viniendo de Belén. Esto es en las afueras de la ciudad, los campos donde labora. Y este hombre viene de la ciudad, pero nos está describiendo aquí lo que está sucediendo en esos momentos. Él está viniendo, él está llegando a ese lugar, a su campo. Y dice a los segadores, Jehová sea con vosotros. Un saludo que incluye el nombre de Dios, es prácticamente invocando al Señor, invocando la presencia del Señor con aquellos que están trabajando en el campo. Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Acordémonos que este es un tiempo que describimos al principio como un tiempo de oscurantismo espiritual. Tiempo en el cual gran parte del pueblo se ha apartado del Señor. Pero es muy posible que este tiempo en el cual el Señor ha dado pan a su pueblo es parte de esos ciclos de los cuales hablábamos. Hubo dificultad, clamaron al Señor, el Señor envió a un juez, a un libertador, a un salvador para que les librara de los enemigos. Y como resultado, entonces ellos regresaron al Señor y el Señor les bendice. Es posible que esa sea la parte, de manera que la parte de ese ciclo en que este tiempo está
ocurriendo, que los sucesos se están llevando a cabo. Y por lo tanto, tenemos aquí, al solo ver el saludo de parte de Booz a sus trabajadores y el saludo, la forma en que ellos le responden a él, vemos aquí que hay un sentido de la presencia de Dios con ellos. Y como vamos a ver en el resto del capítulo y del versículo, este hombre es evidentemente alguien verdaderamente dedicado al Señor. Alguien que está comprometido con el Señor, llevando a cabo, obedeciendo las estipulaciones que Dios ha dejado en el pacto para Israel. Entonces, el versículo 5, Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Noten qué interesante la pregunta. ¿De quién es esta joven? Literalmente, ¿a quién pertenece? Él reconoció que esta chica que estaba ahí no era alguien a quien él había visto en algún momento, pero él quiere saber a qué familia pertenece. ¿Quién es su esposo o quién es su padre? Obviamente hoy, en el contexto en el cual vivimos, muchas mujeres se ofenderían si se les pregunta: ¿a quién perteneces? Yo no pertenezco a nadie, yo soy libre, soberana e independiente. Pero en el contexto en el que esto se desarrolló, una mujer pertenecía a alguien, ya fuese a su padre, ya fuese a su hermano, si su padre ya había fallecido, o a su marido. Y ella, ahí está, él quiere saber a quién pertenece, de qué familia es ella. Y el versículo 6 dice: y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, versículo 7, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Creo que esa traducción no es lo mejor. Quizás debe ser algo como en manojos, recoger en manojos o recoger manojos. Voy a explicar por qué un poquito más adelante. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar por un momento. El principio que se comienza a desarrollar y que podemos aplicar a nuestras vidas aquí es que la providencia divina se manifiesta guiando a los que actúan responsablemente. Tenemos aquí a esa mujer actuando responsablemente, asumiendo la responsabilidad a la cual ella se ha comprometido: cuidar de su suegra, estar con ella. Estar con ella no significa sencillamente ir, sentarse y ahí estar esperando que alguien venga y les ofrezca algo de comer. Ella toma la iniciativa, de manera que la providencia divina una vez más se manifiesta guiando a los que actúan responsablemente, en los que toman la iniciativa para cumplir con su responsabilidad. Hay que ir a trabajar. Esta es mi responsabilidad en estos momentos. Obviamente, lo que voy a decir es pura especulación. Pero pensemos desde el punto de vista humano. ¿Habría sido ella guiada a ese lugar que era del pariente de Elimelech?
si se hubiera quedado sentada en la casa? Obviamente que no. Ella tomó la iniciativa, asumió la responsabilidad y con humildad le pidió permiso a su suegra y procedió a hacer lo que tenía que hacer. Y esa humildad que ella demostró a su suegra, la demuestra una vez que llega al lugar que ella no sabía, pertenecía a un pariente de Elimelech, porque el hombre, el capataz, el criado o mayordomo, como se le menciona en el versículo 6, reporta las palabras de ella. Ella vino y pidió permiso diciendo, te ruego que me dejes recoger. Es cierto que la palabra del Señor en Levítico y en Deuteronomio estipulaba que las personas con necesidad podían hacer esto. Pero acordémonos, ella reconoce que es moabita, ella es extranjera, ella no se va a tomar el derecho de ir y recoger las espigas así nomás. Pide permiso, actúa con humildad. Esa petición a la suegra y a este hombre, el capataz, el mayordomo, indica la humildad de esta mujer. Y no solo eso, sino que se le comunica a Booz desde el primer momento que esta joven es la que regresó con Noemí de los campos de Moab. Obviamente, Booz sabía quién Noemí era. Ya había corrido la noticia entre aquellas personas que vieron llegar a Noemí con esta mujer y preguntaron si esta era Noemí, y ella tuvo esa conversación con ellas en la cual les se quejó de lo que el Señor había hecho, pero en todo caso ya la noticia había corrido en esa pequeña ciudad, en esa pequeña población, de que alguien de ellos que había estado en tiempos pasados y que había estado con ellos y que ahora había regresado, la noticia había corrido, de manera que obviamente Booz sabía quién era Noemí y ahora se da cuenta que esa es la chica de la cual hablaron y dijeron que había regresado alguien con ella. Pero se le dice también que esa es una chica que es humilde. Por lo menos ha mostrado esa cualidad pidiendo permiso. Entonces, Booz, versículo 8, dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sigue y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ruth salió esa mañana del lugar donde estaban viviendo, que me imagino que era la antigua casa que Elimelech había dejado, y han regresado y es ahí donde están. Pero esa mañana Ruth salió diciendo, permíteme ir en pos de aquel y recogeré espigas, en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. La idea de hallar gracia es que alguien se fije en mí y que me vea con bondad y que por lo tanto me exprese un beneficio. Esa es la idea de hallar gracia ante alguien.
Ella salió con la esperanza de encontrar gracia y esa gracia significaba poder tener la oportunidad de recoger unas cuantas espigas. Pero esa gracia, la cual ella buscaba, en realidad sobreabundó. Porque ahora este hombre que sabe que es ella la que vino con Noemí, que es la viuda de aquel primo en quinto grado, Elimelech, como sea, aquel fulano, entonces decide favorecerla. Y noten ustedes que no solo le da permiso, sino que extiende el permiso que el mayordomo ya le dio. El mayordomo le dio permiso para que sí, que ella pudiera ir detrás de los que estaban segando el campo y que pudiera recoger esas espigas. Pero ahora él le dice, no tienes necesidad de irte a otro campo. Aquí te puedes quedar y te puedes quedar con mis siervas. Además de eso, se ha cerciorado de que los hombres que ahí trabajan no la vayan a molestar. Tenemos una situación que supongo que a través de la historia ha sido verdad. Hombres trabajando en determinado lugar, de pronto una chica sola aparece y aunque es cierto que hemos visto que hay entre ellos el sentir de la presencia de Yahweh, de Jehová entre ellos, no todos habrían sido dedicados siervos del Señor. Y vos lo sabías. Por lo tanto, se asegura de que le indica a estos hombres, cuidado, no vayan a molestar a esta mujer. Y le dice a ella que él ya ha dado esa orden. Y además, no solo tienes la protección que ahora te estoy ofreciendo, sino que, versículo 9 al final, cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. De manera que ella, trabajando en medio de ese sol de la región del Medio Oriente, por varias horas, obviamente habría tenido sed en algún momento. Y supuestamente las personas que no estaban directamente conectadas con la labor en ese campo habrían tenido que ir al pozo para sacar agua. Pero había evidentemente cierto lugar donde los criados, los trabajadores se proveían del agua para, a través del día, estar tomando y así continuar el trabajo. A ella se le da ese privilegio. La providencia divina se manifiesta guiando a los que actúan responsablemente, en los que toman la iniciativa para cumplir con su responsabilidad, como Ruth lo hizo en esa ocasión, y en los que conducen su vida con sumisión y humildad, como ella lo demostró por lo menos en 2 ocasiones. Pero no solo eso, sino que también esa providencia divina se manifiesta en los que cumplen su responsabilidad con dedicación. Una vez más me refiero al versículo 3. Noten esos verbos. Fue, llegó, espigó. Eso demuestra, por una parte, su responsabilidad, su iniciativa, pero a la vez su dedicación. Y en el versículo 7, lo que dice el mayordomo en la segunda parte también demuestra esa dedicación. Entró pues
y está desde por la mañana. Lo que esto nos indica es que ya no es la mañana. Ya pasó la mañana, ya es la tarde. Y por varias horas ella ha estado trabajando. Ha estado recogiendo las espigas que caen. Y así también vemos en los versículos 11 y 12. Antes de eso, en el versículo 9 ya leímos el permiso que se le dio para que pudiese ir a las vasijas y beber del agua que los criados sacaron. En el versículo 10, ella, al escuchar la forma en que Booz la trata, bajando su rostro, se inclinó a tierra. La idea de eso es mostrar reverencia, lo cual era muy estándar, por decirlo así, normal durante esos tiempos. La forma en que se mostraba reverencia ante alguien que se consideraba de una mayor escala social o de una persona con autoridad era tirándose a tierra, poniendo su rostro en tierra. Eso era normal y ella lo hace, demostrando así una vez más su humildad. Y le dijo, ella pregunta, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Una vez más, la palabra, esto de reconocer a alguien, tiene que ver con notar a la persona. Y al notarla, ofrecerle algún beneficio. ¿Por qué es que tú me has reconocido? Te has fijado en mí como para beneficiarme, siendo que yo soy extranjera. Y respondiendo Booz, ahora no, importantísimo. Y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, quizás la traducción ahí debe de ser, y la tierra de tu parentela, has venido a un pueblo que no conociste antes. Esa palabra, dejando a tu padre y a tu madre, es la misma que encontramos allá en el versículo, en el capítulo 1, donde ella le dice, no me ruegues que te deje ni aparte de ti o te abandone. Y tenemos aquí un contraste tremendo, un contraste que nos deja saber algo acerca de esta mujer. Ella estuvo dispuesta a abandonar todo aquello que había conocido antes, pero no abandonar a su suegra. Algo raro, ¿no? ¿Cuántos no quieren abandonar a la suegra? Esta mujer estaba entregada. Tenía amor a esta mujer. Le había mostrado esa misericordia, esa lealtad, esa fidelidad, ese amor, esa, como dijimos en la hora previa, gesed, dedicación total. Y evidentemente ya se había regado la noticia, porque Booz ya sabe. Y es por esa razón que yo estoy reconociendo. Prácticamente está recompensando. Pero a la vez, noten ustedes en el versículo 12, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida. En otras palabras, sea total, completa.
de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Todo lo que él había hecho por ella en esos momentos, permitiendo que se quedara allí en su campo, segando, sin tener que ir a otro lugar, ofreciéndole protección para que se quedara con sus siervas y diciéndole a los hombres que cuidado, no la vayan a molestar. Y además dándole el privilegio como lo tenían los siervos que trabajaban para él y quizá aún siervas, yendo a beber del agua, algo tan importante en lo que estaban haciendo, bajo ese sol, trabajando varias horas. Todo eso que él le había provisto, él consideró que no era suficiente y que en realidad habría de recompensarla, habría de ser el Señor. Jehová recompense tú y tu remuneración sea total de parte de Jehová, Dios de Israel. Y reconoce que ella ha venido no solo para cuidar a su suegra, no solo comprometiéndose con ella, sino que ha venido comprometida con el Señor, amparándose, refugiándose a la protección que el Señor le dé. El suceso que le aconteció fue el que le correspondía y que era que para ella la porción del campo de Boaz, quien era de la familia de Elimelech, era el lugar donde tenía que estar. El Señor la guió allí. La providencia divina manifestándose en alguien que actuó responsablemente, en alguien que demostró humildad, en alguien que demostró dedicación en lo que estaba haciendo. Y es así, hermanos, como también el Señor nos guía. Pero si nosotros actuamos irresponsablemente, si no asumimos las responsabilidades que Él nos encarga en determinado momento en nuestra vida, no esperemos que Él amorosamente nos guíe. O es posible que lo haga, a pesar de toda la desobediencia en la cual nosotros caemos. Pero viendo lo que sucedió con Ruth, pongámonos una vez más a especular diciendo, ¿qué si ella no hubiese actuado responsablemente? ¿Qué si ella no fuese una persona humilde? ¿Qué si ella hubiese ido a trabajar 1 hora y después a dormir 3? ¿Habría el Señor guiado a esta mujer de la forma en que lo hizo? Es ahí donde tenemos ese punto teológico difícil de resolver en nuestra mente. Por una parte, la gran soberanía de Dios, el poder que Él tiene para hacer, deshacer, guiar, interrumpir y cuántas otras cosas. Por una parte. Pero por otra parte, la responsabilidad que Él impone en aquellos sobre quienes ejerce su poder, su providencia, su soberanía. Pero es indudable, ahí está. Y lo vemos en la experiencia de esta mujer. No esperemos que el Señor nos va a guiar, que nos va a bendecir, que nos va a favorecer, que nos va a mostrar el camino que debemos seguir, al menos que nosotros estemos dispuestos a someternos. Y esa sumisión la demostramos
asumiendo nuestra responsabilidad. La responsabilidad que ahora tenemos como hijos del Señor en este siglo en el cual vivimos es someternos a su palabra. Si somos rebeldes a su palabra, ¿cómo va Él a guiarnos? Un poco más adelante, encontramos cómo la gracia del Señor, cómo el favor del Señor continúa creciendo. Versículo 14. Y Booz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Tenemos aquí una situación en la cual evidentemente había un lugar, un local donde los trabajadores a la hora del almuerzo o lo que fuera, se reunían para comer juntos. Y ella no había evidentemente llevado su almuerzo, su merienda. ¿De dónde? Esta es la primera vez que sale a trabajar. Él entonces le da el privilegio de que se una a los trabajadores. Y estando ya sentados, él le extiende y le da lo que se describe aquí como grano tostado. Dice aquí potaje, literalmente en el hebreo es grano tostado. Y comió hasta que se sació. Es decir, quedó satisfecha. Buen almuerzo después de la cantidad de trabajo, las horas de trabajo que había estado. Pero hay algo aquí que Reina Valera y otras versiones en español muestran o que traducen, y creo que es totalmente incorrecto. Dice, y le sobró. Pero este es un verbo, es una palabra que en otros pasajes bíblicos se traduce dejar. Dejar. Es, por ejemplo, la palabra que se usa allá cuando se le dio el privilegio, la responsabilidad y el beneficio al pueblo de Israel en el desierto de recoger maná, ¿se acuerdan? Y cada quien debería de recoger la cantidad suficiente para ese día y punto, nada más. A diario tenían que hacer esto. Pero allá en Éxodo capítulo 12 se usa esta palabra cuando dice que algunos dejaron un poco más. Eso fue algo totalmente intencional de parte de ellos. Y es la palabra que aquí se usa. Y mi punto es este, que ella comió, se satisfizo e intencionalmente dejó algo para llevarle a la suegra. Tenemos aquí alguien entonces a quien él está el Señor dirigiendo, porque también demuestra benevolencia, lealtad. Versículo 15, y luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo que recoja más privilegios, que recoja también espigas entre las gavillas. Mencioné que iba a hacer referencia a esto de entre las gavillas, lo leímos en el versículo 7.
Y dije que la traducción aquí sería mejor tras los segadores. Estoy a mitad del versículo 7, tras los segadores en manojos, para recoger en manojos. Ahora, en el versículo 15, él da permiso para que recoja espigas entre las gavillas. Aquí hay dos cosas diferentes. Una cosa es ir detrás de los segadores recogiendo las espigas y haciendo manojos con ellas. Y otra cosa es estar entre las gavillas. Ese es un lugar separado a donde todo el producto había sido llevado para luego hacer las gavillas, es decir, agarrar las ¿cómo se llaman? No. Sí, bueno, manojos, las espigas, juntarlas y hacer una gavilla. Pues allí, cuando estaban haciendo tal cosa, habían también otras espigas que caían. Bueno, ahora ella no solo puede ir detrás de los segadores, sino que puede ir al lugar donde están amarrando las gavillas y de ahí también recoger. Es un privilegio mayor que le da oportunidad de tener mayor producción por su trabajo durante ese día. Y además de eso, noten el versículo 16. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos intencionalmente. Y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, hasta el atardecer es la idea. Ya cuando el sol comienza a ponerse, a bajar, ella todavía está trabajando. Y había estado ahí desde la mañana. De manera que aquí tenemos nuevamente una demostración de la dedicación de esta mujer a la responsabilidad que ella misma había asumido delante de su suegra y delante del Señor. Entonces, el otro principio que tenemos aquí es que la providencia divina se manifiesta preparando lo que ha de afectar nuestras vidas diarias. La vida llena de incógnitas. Preguntas en cuanto a qué habremos de hacer, cómo, dónde, con quién. Ruth, recién llegada a Belén, no tenía la menor idea de cómo esto se resolvería y sin conocer detalles, tomó el paso inicial que era necesario. Fue a buscar trabajo. Dios estaba preparando todo para ella. Dios preparó el lugar a donde se debería dirigir. Y es así también. El Señor prepara el lugar donde debemos de dirigirnos. Dios prepara a las personas como preparó a este hombre que al inicio de este capítulo se introduce y, como dije, viene a jugar un papel importantísimo en todo el resto del libro. Él preparó a esa persona y de la misma forma el Señor prepara a personas en nuestra vida que de alguna forma u otra Él va a usar para favorecernos y ayudarnos. Pero una vez más, todo dentro de la realización de la responsabilidad de la persona. Dios prepara a las personas y circunstancias que han de favorecer. La providencia divina se manifiesta en nosotros. En último lugar, aquí, versículos 18 al 23, se manifiesta en nosotros para que reconozcamos su misericordia
y mantengamos una conducta responsable, que continuemos siendo responsables, pero ante todo que reconozcamos su misericordia. Voy a leer esto rápidamente y hacer un par de comentarios y terminamos. Versículo 18. Bueno, versículo 17, esquivó pues en el campo hasta la noche, desgranó lo que había recogido y fue como una eva de cebada. Tengo que mencionar esto. Esta palabra aquí, desgranó, eso es como que está desgranando maíz, ¿no? Pero esa no es la idea aquí. La palabra es aporreó. Eso es lo que haces con las espigas para separar el grano que está ahí. Aporreó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. No sabemos cuál sería el equivalente de esta medida de ese tiempo. Hay diversos cálculos que los expertos y los estudiosos nos dan en cuanto a lo que habría sido, pero no sabemos con seguridad. Pero evidentemente era una cantidad mayor que lo que normalmente ella habría podido recoger si todos estos privilegios no se le hubiesen otorgado. Bueno, ahí está. Lo tomó todo eso y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que le había no sobrado, sino que lo que había dejado después de haber quedado saciada y se lo dio. Imagínense, ella se había saciado, pero la suegra a lo mejor no había comido en todo el día, pero ahí se lo lleva. Entonces, le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y Noemí dice, Booz, así como no. Pero noten ustedes cómo antes de que le mencionen el nombre, ella pronuncia una bendición sobre este personaje que ella no sabe en ese momento quién es. Bendito sea el que te ha reconocido, porque evidentemente todo lo que dio, que había traído, era más de lo que habrían esperado tener ese día. Y al decir bendito, ¿qué sucede? Implica, ¿quién es quien bendice? ¿Quién bendice? Dios. Implica que Noemí entonces está comenzando a reconocer que de alguna forma Yahweh está involucrado en todo esto. Bendito sea. Y luego, nota el versículo 20, y dijo Noemí a su nuera, sea él, ahora menciona otra vez la bendición, pero ¿qué le agrega? Bendito sea el de Jehová. Y ahora ella reconoce que el Señor está trabajando. Aquel que ella creyó era su enemigo. No, Él no es nuestro enemigo. A pesar de todo lo que sucede en nuestra vida, Él está guiándonos. Él desea favorecernos. Y ella dice entonces, sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que han muerto. Después le dijo, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden revivirlo. De manera que ya Noemí ya no está pensando nada más en la gran bendición que ha podido observar, que ha podido experimentar al ver aquella gran cantidad de grano que no se esperaba, sino que ya está esperando, ya viendo hacia el futuro. Alguien que puede revivirnos, es del mismo clan. Y estos detalles los vamos a explicar un poco más adelante con los otros capítulos que veamos. Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas, que no te agredan, es una mejor traducción,
que no te agredan en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas y Booz expirando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. Eso comenzó a mediados de abril, el comienzo de la siega de la cebada, que iría hasta mediados de mayo, y luego la del trigo, que continuaba por unas 3 o 4 semanas, de manera que ella estuvo trabajando 7 u 8 semanas continuamente y tuvo suficiente para mucho tiempo más adelante. De manera que el Señor trajo su bendición. Y noten al final, hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y dice Reina Valera, vivía con su suegra. Pero esto es mucho más que sencillamente decirnos que ahí estaba, que vivía con su suegra. No, literalmente permaneció con su suegra. Eso es lo importante. Permaneció con su suegra. Hizo un compromiso con ella, con el Señor, y ella cumplió a lo cual se había comprometido. La providencia divina se manifiesta en nosotros para que reconozcamos su misericordia y mantengamos una conducta responsable. Ella continúa siendo responsable. La providencia divina actuando por una parte y la necesidad de que respondamos de una forma responsable a lo que Él nos ha encargado. Oremos. Padre, reconocemos que muchas veces fallamos. Reconocemos, Padre, que somos negligentes con nuestras responsabilidades delante de ti, delante de la congregación, delante de otros. Señor, perdónanos. Pero queremos que nos ayudes a tener una mente y un corazón firme en nuestra lealtad a tu palabra y a lo que tú requieres. Ayúdanos, Padre. Deseamos tu bendición, pero a la vez deseamos que toda nuestra vida sea una expresión de agradecimiento y glorificación para ti. En el nombre de Cristo.